palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra viva, una iglesia para vivir. Tuve el privilegio de que me enseñaron a amar las Escrituras y eso me cambió la vida. Eso me bendijo sobremanera. O sea, la palabra de Dios me ha hecho un enorme bien. Y yo he visto que la gente que ama las Escrituras es gente que le va bien. La Biblia dice que si tú meditas en ella de día y de noche constantemente, si siempre tienes en tu mente los mandamientos, las palabras de Dios, las Escrituras, no solamente creces en tus capacidades, sino que además en tus dones, sino que además eres una persona que todo le saldrá bien. Dios promete que te irá bien, que tendrás una vida próspera, una vida buena, una vida bendecida, en donde incluso dice que te dará a los varones una mujer prudente que te hará, será como una corona para ti, te hará rey. Le dice a los hijos que los hará exitosos, prósperos y le dará a comer lo mejor de la tierra, le dará herencia en la tierra. Le dice a las esposas al respecto que tendrán a sus hijos alrededor de su mesa, que será realmente una familia bendecida. A todo mundo Dios le da promesas en las Escrituras de bendecirte. No es una letra cualquiera, es una palabra que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, divide el alma del espíritu, para que pueda ser un hombre espiritual, no almático, no dependiendo de las emociones, no dependiendo de pensamientos, sino de las Escrituras y del espíritu que está en ti, y te ayuda porque penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, se mete hasta tus huesos, puede sanar todo tu cuerpo. La Biblia dice, envió su palabra y lo sanó. La palabra de Dios tiene todo lo que el hombre necesita en todas las áreas de su vida. Todo lo que tú necesites está realmente en este libro, la palabra de Dios. El punto es, lees realmente este libro, disfruta realmente la palabra de Dios, porque está todo lo que requieres. Algunos creen que tienen problemas. En realidad, lo que necesitan es una palabra, no la solución de un problema, sino la palabra de Dios sobre algún punto específico. Quiera Dios que este mensaje pueda provocarte a amar la Biblia, conocer a Dios y ayudarte a vivir por la palabra de Dios. Quiera Dios que este mensaje te ayude a abrirte la revelación y a leer las Escrituras con el mismo disfrute como yo lo hago. Yo disfruto cuando leo la Biblia. No debo leer la Biblia muy noche porque pierdo el sueño y me quedo toda la noche leyendo. No debo leerla en algunos momentos porque si no me quitaría la atención de todo y me concentraría solo en eso, por lo maravillosa que es. Pero yo deseo con todo mi corazón que este mensaje te abra el entendimiento espiritual para revelarte, para darte luz sobre lo que significa la Biblia. Alguno dice, pastor, yo quisiera leerla, pero no la entiendo. Yo quiero darte hoy, por la gracia de Dios, algunos tips, algunas cosas, abrirte por poder de Dios, la revelación para que cuando tú leas la palabra la disfrutes y sea tu pan, tu comida, tu agua, tu aliento, tu vida, sea tu todo. Ahora bien, acompáñame por favor en la palabra de Dios, en el libro de Filemón, y vamos a leer la carta a Filemón, verso 10. Yo sé que alguno está pensando, ¿a poco viene Filemón en la Biblia? Sí, ahí viene en la Biblia. No está tan difícil. Está después de Tito y antes de Hebreos. Agarra de atrás para adelante. Encuentra Apocalipsis primero y tú dices, no, el mío trae concordancia. Bueno, concordancia y luego Apocalipsis. Y luego te vas a los mapas. Y luego te vas a Judas. Eso es lo que nos dijeron acá. No están los mapas, dice, no está concordancia. Te vas a Judas. Luego tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan, luego está segunda de Pedro, primera de Pedro, y luego está Santiago, Hebreos, y luego viene Filemón. Ahí está Filemón. ¿Está bien? Entonces, si encontraste por ahí las cartas paulinas, las cartas de Pablo, pues te puedes ir, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Ahí lo vas a encontrar, no está tan complicado. Muy bien. Entonces, ¿ya lo hallaron, hermanos? Gloria a Dios. Un solo capítulo, el verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones.
Léelo una vez más. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. La esclavitud es un terrible mal sobre la humanidad. La esclavitud durante muchísimos siglos prevaleció sobre el mundo entero, haciendo que el hombre gobernara al hombre sin permitirle voluntad propia. Lo animalizó, por decirlo de alguna manera, y provocó que los seres humanos vivieran oprimidos por unos cuantos. Había compraventa de seres humanos, y la esclavitud en otro tiempo fue realmente un verdadero mal. Pero hay una esclavitud peor que la esclavitud terrenal, o que la esclavitud del hombre sobre el hombre, y es la esclavitud del pecado sobre el hombre. La humanidad entera no pudo evitar pecar. Literalmente el hombre no se comportaba mal porque no tratara de ser bueno, sino porque le era imposible dejar de pecar. Pecador por naturaleza, pecador por esencia, por forma de ser. De tal forma que la humanidad estuvo esclavizada al pecado por tantos siglos hasta que apareció nuestro Señor Jesús. Cuando leemos esta porción de la Escritura, nos encontramos una ilustración de esclavitud impresionante. Es la historia de un hombre llamado Onésimo, el cual es un hombre esclavo que se le escapó al amo, se le escapó a su amo Filemón. Filemón era cristiano. Era increíble que en la iglesia cristiana había cristianos amos de seres humanos, los cuales siendo sus esclavos en algunas ocasiones también eran esclavos. Así que ahí tienes tú en la iglesia a los amos y a los esclavos adorando a Dios como hermanos, pero salían de ahí y seguían siendo amo y esclavo. El cristianismo fue lo que puso las bases para quitar la esclavitud, como lo vamos a ver un momento más adelante. No hubiera sido posible traer libertad al ser humano sin el cristianismo. El cristianismo logró este principio, la libertad, la libre opinión, libre conciencia. Pero Onésimo era un hombre que, viviendo como esclavo de Filemón, un día pensó en escapar, robó a su amo, le quitó ciertos bienes y escapó, salió huyendo. Y cuando huyó por allá, ¿qué puede hacer un esclavo? ¿A qué se puede dedicar? Están marcados en su cuerpo de tal forma que a donde quiera que van, los notan que son esclavos o los notaban que eran esclavos. Por tal motivo, cuando Onésimo escapa por allá, parece como que no le fue bien, se gastó lo que había robado de su amo Filemón. Y por ahí, como todo esclavo, era fácil que terminara robando, matando, siendo un sicario. Era fácil que terminara haciendo el mal, porque ¿cómo iba a conseguir un empleo? ¿Cómo iba a tener libertad? No tenía documentación de libertad y estaba su cuerpo marcado como esclavo. Así que lo más probable es que Onésimo hizo algo indebido y lo arrestaron por allá y lo llevaron a la cárcel. Lo metieron hasta el calabozo ahí más adentro. Lo metieron a la cárcel y en la cárcel encontró un viejito encadenado. Ahí estaba un viejito llamado Pablo. Y el apóstol Pablo que estaba ahí, para empezar, Pablo no era cualquier preso. Pablo era de esa clase de presos que no te conviene estar cerca porque te haces cristiano. Si tú no eres cristiano y estás de visita entre nosotros y no eres cristiano, no te juntes conmigo porque te vas a hacer cristiano. No lo vas a poder evitar. Es un hecho. Te juntas conmigo, serás cristiano. Pero en el caso del apóstol, de Onésimo, que está ahí pegado con Pablo, ¿sabes? Esto me recordó cuando meditaba sobre el asunto, la biografía de uno de mis héroes de la fe, un grande para mí como fue Watchman Nee del siglo XX, un chino que estuvo 20 años en la cárcel. Durante los 20 años que estuvo en la cárcel, los últimos 20 años de su vida murió en la cárcel, no salió de la cárcel. Durante los 20 años que estuvo allí, nunca le ponían un guardia por más de 6 horas. Los turnos eran 6 horas y tenía que irse, y el guardia no podía volver. Es decir, el que había sido guardia de Watchman Nee no podía volver a hacerlo porque si no se hacía cristiano. Entonces le ponían a una persona máximo 6 horas y luego que se vaya. Y Watchman Nee tenía el reto de convencerlo en 5 horas para que se convirtiera y arriesgara su vida para traerle papel y lápiz, para que escribiera una carta, para que cuando él se fuera la llevara a la iglesia para seguir dirigiendo el evangelio en China. Y lo hizo, vez tras vez, vez tras vez. Esa es la clase de cristianismo que es contagioso. Es la clase de vidas que son tan altas que no se puede evitar terminar por creer lo mismo. Yo he conocido gente así y me gusta también vivir de esa forma. El apóstol Pablo estaba en la cárcel.